En el día de hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios bajo el título La Gran Comisión, basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en los versículos del 18 al 20. Busquemos por favor en nuestras Biblias, mientras también es proyectada en pantalla. La palabra de Dios dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta palabra que hemos leído se ha predicado durante 2000 años en todas las iglesias cristianas en algún momento de su historia. Hoy el Espíritu Santo quiere hablar con su iglesia, quiere comunicar un texto que es conocido, pero muchas veces pasado por alto porque no nos apela. Hay una historia que quiero recordar. Es de un misionero muy conocido del siglo pasado. Su nombre es Jean Elliot. Jean Elliot, con 26 años de edad, acompañado de 4 hermanos más, sienten pasión, fuego del Espíritu Santo al leer precisamente la Gran Comisión. Dejando toda la comodidad en los Estados Unidos, sienten amor porque oyen de un pueblo indígena en las selvas del Ecuador. Allí establecen lo que le llamarían la Operación Auca. En esta selva vivían viven unos indígenas llamados Waorani, a quienes los quechuas llamaban peyorativamente Auca o Auca, traducido como salvajes o enemigos. Para los quechuas eran terribles estos hombres. Esta tribu era una tribu que no había escuchado del Evangelio de Cristo. En el año de 1955, en el mes de septiembre, comienzan en un aeroplano a volar sobre esta selva aborigen. Le comenzaron a lanzar regalos: cacerolas, cazuelas, botones, para poder enviar un mensaje de amistad. Luego de meses de intento, el 2 de enero de 1956, aterrizan en la selva. Y estos 5 misioneros llegan a tener contacto físicamente con ellos. Pocos días después, apenas el 8 de enero, 6 días después, uno a uno, los salvajes lo mataron, uno a uno, de manera sanguinaria. La noticia corrió en los Estados Unidos porque no volvieron. Por la radio dijeron: hicimos el primer contacto y vamos a hablar con ellos del amor de Cristo. Todos murieron. El siguiente año, la esposa de Jean Elliot, Elizabeth, dice: yo voy a continuar la obra que mi esposo dejó, porque si mi esposo y los 4 misioneros, 5 vidas murieron por estos indígenas, yo también estoy dispuesta a dar mi vida. Y ella también fue a esa selva y les dijo: yo he venido a predicarle el amor de Cristo Jesús. Le predicó a los asesinos de su esposo y de sus hermanos de iglesia. Hoy en día el Evangelio es conocido y transformó completamente esa comunidad indígena, gracias a que vidas dejaron su comodidad para predicar la palabra de Dios. Si hoy tú eres cristiano, si hoy tú sigues la fe, es porque alguien te predicó
la palabra de Dios. Alguien te habló del poder transformador de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En este texto que hemos leído de Mateo 28, del 18 al 20, vemos al menos tres aspectos importantes del texto. Lo primero que vemos es la encomienda de Cristo a su iglesia, a cada uno de los miembros de su iglesia, de predicar la palabra. Y el mandato específico es hacer discípulos. De algo puedes estar seguro, que no importa tu condición como creyente, a ti y a mí se nos ha llamado a ser discípulos. Y no es una petición cualquiera, es un imperativo, el verbo en el cual está conjugado, por tanto, y hacer, es un imperativo del Señor. El segundo aspecto es que la misión de la iglesia descansa en la autoridad de Cristo sobre todo lo creado. La autoridad de Cristo que es soberana. Lo tercero es la manera en cómo debe de cumplirse este mandato, esta misión. Hay tres verbos que se conjugan: yendo, enseñándoles y, en tercer lugar, bautizándoles. Todo cristiano debe de predicarle a otro, evangelizar a otro, enseñar a otro, y una vez ha alcanzado salvación por medio de la palabra, entonces se procede a ser bautizado. En resumen, nadie puede cumplir la gran comisión quedándose en casa. Tú no puedes ser un creyente de solo venir los domingos y tener una vida muy limitada en donde los frutos de la conversión no se ven. Si nosotros preguntáramos de manera retórica cuántos nos gusta obedecer a Dios, posiblemente la mayoría levantáramos la mano. Si queremos comenzar a ser creyentes obedientes, cumplamos este mandato. Y lo debemos de cumplir por la persona que nos lo está pidiendo. Nos está pidiendo que prediquemos su palabra, evangelicemos a otros, nada más y nada menos que el que es amo y Señor de nuestra vida, el que es Rey de reyes y Señor de señores, el que es el gran Salvador del mundo. Si nosotros debemos aprender a obedecer a aquel que tiene toda la autoridad sobre nosotros, desde el día de hoy, propongámonos el evangelizar a otro, dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Es interesante que todos los que reciben a Cristo han de ser bautizados. Cristo nos dejó ejemplo. Siendo adulto, aproximadamente de 30 años, fue sumergido en las aguas del bautismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para rehusarnos a dar este paso en plena conciencia. Todo cristiano verdadero debe de anhelar pasar por las aguas del bautismo. Si Él ha mandado a guardar todo lo que Él ha mandado, el primer mandato es el ser bautizado. La base de nuestra salvación es el creer en Jesús y su obra en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto? Porque tú no eres salvo por ser bautizado. De hecho, hay gente que no son cristianos que han pasado por las aguas del bautismo. Y tal y como dijera un predicador, un demonio bautizado es un demonio mojado. Tú no te vas a salvar por bautizarte. Tú te vas a salvar por creer completamente en la obra de Cristo, por creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Pero si decides que Cristo es tu Señor, entonces vas a cumplir un mandato expreso, directo de parte de Él. Si no lo haces, entonces tenemos derecho en dudar de tu genuinidad de fe. Tenemos derecho en dudar si verdaderamente eres un hijo o una hija de Dios, en caso de que te rehúses
te rehusases a cumplir con este mandato. Vemos la misión de la iglesia en este texto. Para el año 250 después de Cristo, el 40% del imperio romano, según algunas estadísticas, ya era cristiano. Millones habían alcanzado la fe en Cristo. La pregunta es, ¿cómo se logró este avance tan significativo? La respuesta la da la misma Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, en los versículos del 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que da el crecimiento en número es Dios. Sin embargo, es importante recordar que Dios usa instrumentos para llevar a cabo su propósito, su misión en la tierra. Para que haya un crecimiento enorme, hubo en el pasado, hay en el presente hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la obra que Dios le ha encomendado ejecutar. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando se predica de este texto conocido como la Gran Comisión, hay diferentes reacciones. Hay gente que dice, wow, el pastor me está llamando a venir los sábados en el horario que se ha abierto de 1 hora para ir casa por casa acompañado de un hermano o de una hermana, hablarle del maravilloso evangelio de Cristo. Es cierto, el pastor te habla de eso, pero es mucho más que eso. No quiero que te sientas acusado o acusada. Más bien quiero motivarte conforme a como la palabra de Dios nos llama, a sentir un gran peso de agradecimiento por la obra que Cristo ha hecho en rescate de tu alma perdida. Todos nosotros éramos pecadores culpables, indignos de la gracia de Dios. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que leen la Gran Comisión como si fuera un regaño de Cristo a su iglesia, como si Cristo dijese, dejen de hablar boberías y pónganse a trabajar. Pero no creo que ese sea el tono empleado por el Señor. Más bien, el mismo Cristo y nuestra relación vital con Él, mientras más intimidad tiene con Cristo, mientras más dice conocer a Cristo, mientras más dice obedecer a Cristo, mientras más pasa en oración con Cristo, esa energía del mismo Espíritu Santo de Dios te va a impulsar a hablar de otro. Hablar a otros de lo que tú portas, de la relación que tienes. Oh, no es un mandato de hombre, es una obligación impuesta, autoimpuesta por la relación vital que tú tienes con Jesucristo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes vida de Dios, si no tienes relación con Dios, no puedes hablarle a otros. El combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un sentido de asombro, es un sentido de agradecimiento, es una relación vital con Jesús, es un sentido de gozo al llevar las buenas nuevas del evangelio a aquellos que, como nosotros éramos antes, no teníamos salvación. Y ellos no tienen salvación ni vida eterna. Hay gente que salen de su zona de confort, no importando el costo, no importando dónde. Son aquellos que dicen, heme aquí, Señor. No sé hablar mucho, pero si tú me mandas, yo obedezco.
No es una sugerencia la que Cristo está haciendo. Es una orden directa del Señor. Y todo comienza Él estableciendo lo que Él es. Y la gran comisión no parte en el versículo 19, parte del versículo de Mateo 28, 18. Él establece: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Es el que tiene la autoridad. Y en la autoridad delegada por Cristo, no basada en nuestra autoridad, no basada en nuestra suficiencia, no basado en nuestro intelecto, no basado en nuestro gran conocimiento de la palabra, sino basado en que el que tiene toda autoridad nos está mandando. ¿Y sabe lo que sucede? Que al que Cristo manda, Él lo respalda. Por eso venimos con testimonios cuando predicamos la palabra. Por eso venimos gozosos. Y no importa las veces que nos tranquen la puerta o nos hablen con desprecio, vendremos siempre con regocijo trayendo la semilla. Juan capítulo 3 versículo 35 dice: Cristo el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, incluyendo aquellos que van a ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Es interesante que en una conversación que tuvo Cristo con el Padre, horas antes de la crucifixión, mientras estaba haciendo la oración intercesora, en Juan capítulo 17, en los versículos 17, de los versículos 1 al 2, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hay un Jesucristo aquí, hablando a gente, hablando a su pueblo, hablando a las visitas, diciéndole: yo tengo el poder para darte vida. La capacidad de Cristo, oye mujer, la capacidad de hacerte feliz, de ser plenamente satisfecha, no la encontrarás en un hombre. Oye hombre, la capacidad de tú ser feliz y de ser plenamente satisfecho, no la encontrarás en una mujer. Ningún hombre ni ninguna mujer pecador puede llenar una medida de hacerte completamente feliz. Tú puedes tener espacios de felicidad, horas, días, que te va a acompañar, sea hombre o mujer. Estás plegado de pecado en un mundo caído y te va a fallar. Y lo único que te hará completamente feliz no es algo, es alguien, y su nombre es Jesús. Es Jesús, el único que puede hacerte completamente feliz y llenar todo vacío espiritual. Si Jesús es Dios, ya que el Padre le ha dado a Él toda la autoridad en los cielos y en la tierra, debemos de entender que ese que es Dios se humilló y anduvo entre nosotros. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 4, nos dice que ese verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Debemos de entender la obra de salvación. Hay una urgencia en el cielo por salvar gente que todos los días se va a morir si no es interceptada por la gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo.
por medio de la fe. Es la gracia salvadora la que sale a salvar, pero el instrumento que Dios utiliza es seres humanos imperfectos como tú y como yo. Sabemos la historia. Nuestros primeros padres le fallaron a Dios. Se contaminaron, se corrompieron por el pecado. La humanidad completa fue infectada por el pecado. Pero en vez de Dios raer la raza humana de la faz de la tierra, en vez de hacer eso, Dios tomó el camino de la redención. Dios desvió su ira justa contra hijos pecadores, y en vez de crear otra raza, desde Génesis 3:15 decidió, estableció un plan de rescate por la humanidad. Y estableció en Génesis 3:15 que un hombre nacido de mujer sería el salvador del mundo, el que aplastaría la cabeza de Satán. Luego el mismo plan redentor, porque tenemos que ver un hilo conductual en toda la Biblia. Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y lo llama allá bien lejos y le dice: ven, camina a un lugar que yo te diré. Y dice que Abraham dejó su casa y su parentela siguiendo lo que le llama el dicho de Dios. Él no tenía una Biblia, no tenía ese privilegio, pero con lo poquito, la poquita luz que le llegó fue suficiente para obedecerla. Nosotros tenemos mucha luz y nos cuesta tanto obedecerla. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y a este Abraham se le da una promesa dentro del hilo del plan redentor. Le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dice: en tu descendencia. Y cuando le estaba hablando de la descendencia, no era solo de Isaac, sino del Cristo que vendría en una línea perfecta como descendiente de Abraham. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice: sobre todo principado Cristo está, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo no es cualquier cosa. Él tiene la capacidad de mover a un hombre y llevarlo de una muerte espiritual a una completa vida nueva. Y eso es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hacer que un musulmán ahora sea cristiano, que un hinduista del hinduismo y sea cristiano, que un mahometano o cualquier practicante de cualquier religión lo deje, al ser sus oídos abiertos a la verdad de que uno murió por los pecados. Todas las religiones que hay, con excepción del cristianismo, le dicen al hombre: gánate tu salvación a través de las obras. Sin embargo, el cristianismo es la única religión que para ser salvo no es por tu obra, sino por la obra de otro, por la obra de Cristo. Hubo uno que pagó el precio que tú y yo no podemos pagar en la cruz del Calvario. Uno que fue santo desde la cuna hasta la tumba, y su nombre es Jesús. Mucha gente dice: pastor, yo quiero evangelizar. Y cuando salen a evangelizar, dicen muchas cosas. Muchas veces hemos sido mal instruidos y comenzamos dando nuestro testimonio. Y no hay ningún pecado en dar nuestro testimonio, pero quiero recordarte que dar tu testimonio es un relleno, no es el mensaje. Es un relleno al mensaje. Tu testimonio no puede salvar a nadie. Decirle a un pecador: yo antes estaba vacío y ahora estoy feliz, no va a salvar al pecador. Decirle a un pecador: yo antes era drogadicto y ahora estoy limpio,
no va a servir el pecador. Decirle a un pecador, yo antes era alcohólico y ahora no bebo, no va a salvar a un pecador. Hay alcohólicos que están en programas muy buenos como el de Alcohólicos Anónimos, que hoy ya no beben una gota de alcohol y no son cristianos. Hay gente que eran jugadores compulsivos de casino, que perdieron su trabajo, el fruto de su trabajo, su empresa, su casa, su matrimonio, todo por el vicio del juego, que hoy no juegan y no son cristianos. Cristo no viene solo a transformar nuestra vida, Él viene a salvar al mundo perdido de la ira venidera. Cuando nosotros evangelizamos, estamos entregando un mensaje. Un mensaje. Evangelizar es dar un anuncio de lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Usted va a hablar de la obra no suya, de la obra del que vive y reina, del que murió por el pecado suyo y el pecado de la humanidad. Y usted va a dar una invitación a conocer, a recibir a Cristo, a ese que murió. ¿Para qué? Para que el mundo entienda que el pecado tiene consecuencia. El pecado tiene consecuencia en la vida presente y el pecado tiene consecuencia en la vida venidera. Cristo resucitó de entre los muertos para satisfacer completamente la justicia perfecta de Dios. El único que pudo satisfacer la justicia de Dios no fueron los millones de machos cabríos que durante siglos el pueblo judío sacrificó con un sumo sacerdote que se presentaba cada año, presentándose sus pecados y los pecados del pueblo. Sin embargo, cuando Cristo irrumpió en la tierra, hubo de venir una revelación a Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra primera predicada en el Evangelio no es amor, no es perdón. La primera palabra predicada en el Evangelio es: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque solo a través del arrepentimiento, reconocer que tú y yo somos pecadores, reconocer que sin Cristo estamos completamente perdidos. Esa obra de convicción de pecado la produce el Espíritu Santo cuando se predica la palabra. En quinto lugar, debemos de entender la amplitud y profundidad de la gran comisión. Cuando vamos a Mateo 16, 18, en una conversación de Cristo con sus discípulos, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta piedrecita, porque la palabra Petro significa piedra pequeña, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa este versículo? Que Cristo es el que está edificando su iglesia. Él es el que está construyendo. Y hay medios conocidos en la palabra como medios de gracia a la oración. La evangelización. Cuando nosotros nos disponemos, yo también, pastor, con el poco conocimiento o el mucho que tengo, con el poco tiempo que tengo en el Evangelio o los años que tengo en el Evangelio, yo saco tiempo y voy a predicar la palabra y voy a hacerme de un hermano que hasta hable mejor que yo, pero yo iré, envíame a mí, Señor. Esa disposición tiene todo el respaldo del cielo, porque está movida en la obediencia. ¿Sabes por qué? Y esto lo saben los médicos que están acá. Entre nosotros, ¿hay algún doctor o doctora? ¿Hay algún doctor o doctora? Levante su mano. ¿Hay algún doctor? Usted, doctora. Gloria a Dios. Pues usted sabe mejor que yo lo que es un escarpelo.
Un escarpelo es un instrumento de disección, un instrumento utilizado en cirugía. Y yo les tengo noticia a ella y a todos los médicos: el escarpelo no puede operar por sí mismo. Un escarpelo no se puede levantar en la mañana y decir: hoy yo me siento bien, hoy yo voy a operar. No. El escarpelo es un instrumento. Él necesita la mano de un cirujano, ¿sí o no? Dios actúa en la tierra a través de instrumentos. Hello, despierta esta realidad. Tú eres un escarpelo, tú eres un instrumento. ¿Pondrás el instrumento en las manos de Dios? ¿O el instrumento lo dejarás engavetado? ¿El instrumento lo dejará para ser usado cuando el instrumento le dé la gana? ¿Verdad que sería algo necio? O más bien, el escarpelo está diciendo: Señor, úsame a mí para la próxima operación de evangelización. ¿Por qué? Porque Dios salva, pero utiliza instrumentos imperfectos como tú y como yo para comunicar su palabra, para traer vida, para libertar y abrir las puertas de las cárceles físicas y espirituales que están los hombres y mujeres. ¿Alguien puede entender esto? Dios no necesita para operar ningún instrumento, pero Él ha decidido operar a través de su iglesia para cumplir su misión de salvación en la tierra. Hoy hay iglesia en la República Dominicana y estamos en este espacio disfrutándolo, dándole gracias a Dios porque somos iglesia, pero esto le costó sacrificio a gente que dejaron su comodidad hace 150 años. Y en los años 1870, 1880, 1890 vinieron misioneros. Me dice mi papá que cuando fueron a Neiva, que él conoció misioneros en los años 40, el cura del pueblo le dijo: vamos a recibirlo en amor. Y agarraron como 400, 500 huevos. Y cuando llegaron los misioneros a predicar el evangelio al pueblo de mis padres, lo recibieron con una batalla de huevos. Y mientras los huevos le golpeaban el rostro y le tiraban excremento y le tiraban la sangre putrefacta de las carnicerías, ellos se lavaban su cara y sin decir ninguna maldición le decía: Cristo los ama y tengo un mensaje que decirle de parte del cielo. Entrega tu vida a Jesús y escapa de la ira venidera que ha de venir sobre la tierra. Estamos conscientes de la urgencia que hay en el cielo de salvar a pecadores culpables como tú y como yo. Vamos a ser instrumentos que estamos siendo enmohecidos, dejados a un lado, o vamos a decir: Señor, yo quiero ser parte de tu misión. Yo quiero que en el día en que se ha de pasar lista, yo pueda verme no solamente a mí, sino a aquellos que tú salvaste a través de mí. Oh, aleluya, no hay mayor gozo que nosotros decir: ese hermano, esa hermana, que ahora es todavía mejor creyente que yo, fue alcanzada a través de una palabra de vida al evangelizar. La primera palabra en el evangelio es arrepentidos. ¿Por qué? Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, hablando de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único mediador es Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, y el mundo debe de saberlo, y tu amigo, amiga que estás aquí, debes de saberlo. Solo en Cristo y nada más. Solo Cristo y nadie más. Hacer discípulo no es sacar una confesión a través de estrategias humanas. Hacer discípulos es conjugar los tres verbos: yendo, bautizando y enseñando. Pastor, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? Un discípulo es aquel que ha hecho de Jesús su único dueño, su único Señor, su único amo.
No es un hombre, no es un marido, no es una esposa, tu amo. Tu amo, a partir de que eres discípulo, es Cristo. Y tú vas a vivir para agradarle a Él. Rompe relaciones por amor a Cristo, para agradarle a Él. Establece relaciones y pasa a casarse y a oficializar y buscar la bendición del cielo para agradarle a Él. Busca el no pecar para agradarle a Él. Abandona el pecado y una vida de pecado para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es tu amo, Él es tu Señor. Tú has dejado, si eres discípulo, de confiar en ti mismo, en tu esfuerzo, y solo confiar en Él. Es a través de la predicación que Jesús hace posible lo que para los hombres es imposible: transformar el alma y el corazón de un pecador. ¿Cómo cumplimos esa misión, pastor? Poniéndonos en disposición, yendo donde los líderes y pastores y decirle: yo también quiero ser parte. Yo quiero también ser parte. Yo quiero, si no puedo venir todos los sábados, por lo menos un sábado al mes, quiero también salir con otro hermano de 2 en 2 a llevar la palabra de Dios, a orar por esos hogares que están en disolución. La encomienda dada a Pablo cuando fue llamado a predicar fue para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, en Hechos 26, 18, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Eso solo lo produce el Evangelio. ¿Qué debemos hacer ahora, pastor, luego que yo evangelice? ¿Qué debemos de hacer con aquellos que acepten a Cristo? Seguirlos discipulando, enseñándole todas las cosas, las doctrinas esenciales, las doctrinas básicas, y luego pasarlo por las aguas del bautismo. Bautizarse, hermanos, no es una opción. Es a través del bautismo que pasamos a ser parte de la iglesia local, que tenemos funcionalidad dentro del cuerpo. Es una confesión pública, es un símbolo público de decir: yo le he entregado mi vida por completa a Cristo y ya yo no me pertenezco, yo pertenezco a Cristo. Con esto termino. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, hubo un profeta mayor, Isaías, que habla de su llamado, y él fue llevado en el espíritu a la misma presencia de Dios. Estando allí, él vio arcángeles, vio serafines, vio la figura de serafín y la describe con 6 alas, 2 que tapaban sus pies, 2 alas que tapaban sus ojos, estando en la presencia de Dios, y con las otras 2 alas que le quedaban podían volar. Isaías comenta que él dice: wow, yo que soy un mundo de labios, y dice que un carbón encendido fue pasado por sus labios para santificarlo en la presencia de Dios. Pero eso no fue lo maravilloso, lo más maravilloso. Con este encuentro sobrenatural, en una teofanía hermosa, lo más extraordinario para mí es que él pudo escuchar una conversación de la Trinidad de Dios. ¿Se entiende? Hay veces en donde tú te quedas tan extasiado viendo lo que Dios está haciendo a tu alrededor, pero no te percatas de un mensaje que Dios quiere entregar. Hello, ¿me estoy dando a entender? Y dice que él escuchó esta conversación de la Trinidad. Dice Isaías capítulo 6, versículo 8, lo siguiente: después oí la voz del Señor, de Dios, que decía: ¿a quién enviaré? En este momento, ¿quién está hablando? Una persona. Inmediatamente después se hace otra pregunta, actuando ahora la Trinidad: ¿y quién irá por nosotros? No es uno, ahora es el Dios Trino hablando. Hello. Y es interesante la respuesta de Isaías. Entonces respondí yo:
Después de haber sido perdonado su pecado, confesado su pecado, perdonado su pecado, santificada su boca. Exactamente lo que le pasa a nosotros los cristianos. Toda esa obra de salvación. Ahora está dispuesto a hacer algo en nombre de su Dios. Y responde Isaías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Oh, que esta palabra que ha sido predicada pueda sacar de ti y de mí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. A mí con mis miserias humanas, a mí con mis pecados, a mí con mis imperfecciones, a mí con mis defectos, a mí que soy escaso de escritura, a mí que soy escaso de intelecto, a mí que soy escaso de educación. Pero hermano, aleluya, cuando tú dices a mí, le estás diciendo: yo soy el escarpelo que estoy puesto en la mano de Dios para producir la operación más poderosa y extraordinaria, que es traer a gente que están en las tinieblas y traerla a su luz hermosa, gloriosa, a la luz de Cristo. Que hoy tú puedas ser de los que puedan decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí.